Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Machuca, ya nos encontramos en la quinta pastillita de este pequeño curso de metodología de la investigación. El tema que vamos a ver ahora es el marco teórico, probablemente uno de mis favoritos. Miren, veamos cómo hemos venido haciendo la descripción que tiene la universidad a través del reglamento de elaboración de trabajos de investigación para optar por el grado académico de bachiller y título profesional de la USAT. Veamos lo que señala sobre el marco teórico. Creo que hasta acá va, ya. Señala, ¿no? El marco teórico consiste en la revisión de literatura, resumiendo lo revisado en libros, artículos científicos, comunicaciones verbales, entre otros, debidamente referenciados. El marco teórico debe contener una recopilación de temas adaptados por el investigador de acuerdo a los fines, pero no como una copia textual de lo revisado. De verdad que todo lo que se indica acá es clave y hay que leerlo, digamos, en orden. Por ejemplo, cuando se habla de revisión de literatura, estamos hablando de la producción que existe en torno a un tema. Voy a marcarlo acá. Ahí está. Revisión de literatura, la producción que existe en torno a un tema. No tiene que ver nada con la literatura como la conocemos usualmente, ¿no? Del Quijote, de repente Cien años de soledad u otro libro literario. La revisión de literatura es un poco el acopio que hay sobre un tema determinado. Si yo, por ejemplo, quiero investigar, vamos a poner un tema, en este caso penal, quiero ver cómo está el tema de la extorsión. ¿Qué dice la literatura en relación a la extorsión? Internet me va a facilitar muchos artículos indexados sobre el tema de extorsión, no tengo ninguna duda, y les voy a mostrar cómo buscar. Vamos a ir, por ejemplo, primero vamos a hacer el mecanismo más sencillo. Vamos a ir, por ejemplo, a un buscador y vamos a poner Google Académico. Vamos a poner acá Google Académico. Una vez que tú pones Google Académico, como que te centras en una búsqueda especial por parte de Google vinculado a lo que es investigación. Ponemos ahí la palabra clave que nos interesa, extorsión, ¿no? Como pueden ver, ya me salen algunas posibilidades. Ya no estoy buscando tesis, porque no me interesan para el marco teórico los antecedentes. Para el marco teórico me interesan los artículos indexados. Entonces, yo podría poner extorsión, Perú, PDF te recomiendo que pongas. ¿Ya? Normalmente a mí me ayuda mucho a poder ver artículos, pero bueno, vamos a ponerlo así nomás y encontraremos algunas respuestas importantes. Por ejemplo, la primera que figura allí dice el delito de extorsión y sus implicancias en la seguridad jurídica en el Perú, ¿no? Se supone que esta es una tesis, no me sirve como marco teórico, me serviría como antecedente de lo que estábamos viendo anteriormente. Yo quiero revistas, quiero artículos indexados. Entonces me están saliendo aquí muchas tesis, ¿no? Entonces no me interesa mucho. Vamos a poner entonces otra forma de buscar. Vamos a poner, por ejemplo, Redalic. Redalic es un buscador, es una base de datos que yo recomiendo. Es bien práctica, fácil de buscar y de hecho debería tener artículos en torno a la extorsión. Vamos a ver, cierro aquí, el- cierro aquí y en esta parte del medio pongo extorsión. Entonces me están apareciendo, por ejemplo, dice la justicia restaurativa en el delito de extorsión empresarial. Si estoy haciendo extorsión empresarial, de hecho me va muy bien. La evolución de la extorsión en México, ¿no? Un análisis estadístico regional sí me sirve. Profesor, en el 2015, acá no hay restricciones. Estos no son antecedentes. Estas son marco teórico, literatura, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, de repente me vendría bien agregarle una palabra más, delito de extorsión.
y de repente se precisa un poco más. A ver, vamos a ver. Me salen básicamente los mismos resultados, ¿no? El- Vamos a continuar. Por ejemplo, voy a buscar el mismo tema en otro espacio. Voy a poner cielo, que es otro buscador donde están revistas indexadas de primer nivel. Acá pongo, por ejemplo, delito de extorsión. Y me va a salir, por ejemplo, el delito de extorsión como una forma de vulneración de la paz territorial en el municipio de Quibdó. Podría ser interesante. Entonces le doy clic, ¿no? Y entro a este espacio de aquí. Si recuerdan la definición de la universidad, voy a ponerla, ¿no? Porque ya tenemos ahí el texto. Hay una parte en la que se indica que tú tienes que tener bien referenciado el tema, ¿no? Está por acá. A ver, debidamente referenciados acá. Las resalto, ya como lo hice con la anterior. Quiere decir que, además de poner la cita, yo voy a poner debidamente referenciado esa cita, debidamente referenciada esa cita. Entonces volvamos al texto que acabo de encontrar. Hoy en día, la mayoría de textos indexados, artículos indexados, suelen ofrecerte la cita para que tú la tengas a la mano y no tengas excusa para no citar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar en la derecha, ahí estoy poniendo la manito, referencias del artículo. Al darle clic, puedo encontrar cómo se cita este artículo. Ah, no, perdón, esta es la referencia que han empleado en el artículo, pero acá arriba pueden ver, por ejemplo, la referencia principal, que es la del autor, el autor Johnny Emilia Moreno Mena. Esto lo copio y puedo ponerlo como parte de la cita que emplearé al momento de hacer mi investigación. Es decir, los artículos te van a ofrecer la posibilidad de tener a la mano cómo citar, ¿no? Entonces, yo podría, acá le voy a poner, por ejemplo, como si me estuviera poniendo a redactar. ¿Cómo lo haría yo? Yo lo que haría sería el tomar la referencia y ponerla en la parte inferior del texto porque ya la tengo totalmente diseñada. Ahora, ya lo tengo acá en pizarra. Un tema importante es qué voy a tomar de esa cita, qué voy a tomar de ese texto indexado que estamos revisando. Entonces, para esa parte va a ser fundamental recordar un poquito lo que dice aquí. Acá te dice, ya, no es una copia textual de lo revisado. Y acá lo voy a también a resaltar porque esto es fundamental. No puede, o sea, no puedo ir, coger un pedazo del texto y pegarlo en mi trabajo porque voy a sufrir después. ¿Qué voy a sufrir después? El gran problema de la similitud. Nadie quiere que tú copies trabajos de terceros. Lo que quieren es que tú investigues, que tú mejores tu redacción, que redactes por ti mismo, que hagas un aporte a la comunidad jurídica. Entonces, copiando y pegando no hace ningún aporte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se trabaja? Vamos a ver, por ejemplo, el texto. Lo que tú tendrías que hacer con este artículo indexado, ¿no? Es leerlo. Acá dice, ¿no? El resumen señala que el documento analiza el delito de extorsión como una forma de vulneración de la paz territorial en el municipio de Quibdó. Te dice qué metodología se ha usado. Para ello se utiliza una metodología de análisis jurídico que dividió la investigación en cuatro acápites, tal, tal, tal y tal, ¿no? El acápite final se destina a las conclusiones. Yo debería leer todo este artículo. Lo leo, lo leo, lo leo y a partir de él saco una idea. Vamos a imaginar que me centro, por un tema de tiempo nada más, en los resultados. Ya vamos a ver los resultados, cómo los construyó este autor, ¿no? Que está un poco en esta parte de aquí. No le ha puesto el acápite resultados, pero son el análisis de los datos oficiales, son los hallazgos que tiene este autor. Entonces, en el municipio de Quibdó, por ejemplo, se aprecia
cuáles son el total de los delitos que se han presentado del 2020 al 2021, un número alto, ¿no? Mira, en el 2020 fueron 1.369 y en el 2021 fueron 1.770 según este gráfico. Ahora, respecto al delito extorsivo, mira, ahí dice secuestro extorsivo fue uno, ¿no? El extorsión tiene un incremento salvaje, ¿no? Desde 59 hasta 294. No sé si lo pueden ver. Acá están, por ejemplo, los totales que estaba leyendo hace un momento. Y acá arribita están específicamente en el caso de extorsión, 59 a 294. Entonces, definitivamente hay un tema de incremento de la extorsión. Probablemente, si yo sigo leyendo, ¿no? Voy a encontrar cuáles son para este autor sus conclusiones. Entonces, por ejemplo, en sus conclusiones pone algunas definiciones que particularmente no me parece correcto, pero bueno, es lo que él ha redactado. Él dice, la extorsión ha devenido en un fenómeno criminal, o sea, es una situación ya llamativa, ¿no? Que amerita un estudio especial. Dice, hay una afectación, o sea, tiene como consecuencia que constantemente los pobladores sufren ese flagelo, ¿no? El- Muchos empresarios han sido objeto de criminalidad, ¿no? El- y por lo tanto tiene un directo impacto en la paz territorial del municipio, ¿no? Lo que suscita que se requiere que haya una mayor intervención del gobierno y acciones ciudadanas para que mitiguen eso, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la conclusión es clara y más o menos previsible, ¿no? El delito de extorsión ha incrementado y por lo tanto se ha perjudicado la paz social. Volvamos entonces hacia nuestra pizarra. Yo les había mostrado una pizarra que se estaba trabajando, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. A ver, espérenme un ratito, lo tenía, creo ya desarrollado. Voy a tratar de recuperarla. A ver, tallas, documentos, pizarra. Y quisiera ver la que estaba trabajando hace un momentito. A ver. Creo que no se guardó la cita que puse. Bueno, no hay problema, la pego ahora mismo. Acá está la de Moreno. Y le voy a poner la letra un poco más grande. No, a ver aquí. Ahí se puede ver un poco mejor. La voy a poner en 32 ya. 33 ya. Ok, esa flechita de acá salió por error, la borro. Y ahora creo un texto. ¿Cómo debemos citar ese marco teórico? Ya sabemos que la autora, no, el autor es Johnny Emilia, ¿no? Me confunde un poquito el nombre, no sé si es hombre o mujer, tomaremos el primer nombre, es Johnny, será un varón. Entonces, ahí ponemos, por ejemplo, Moreno, el año 2023, señala que el delito de extorsión eh, evidencia un importante incremento entre los años 2021 y 2022, ¿no? En el municipio, municipio de Quibdó, ¿no? Voy a bajarle esto a 23. Ahí está. El- lo que sin lugar a dudas afecta, en primer lugar, la tranquilidad de la ciudadanía
y especialmente de los comerciantes, para luego señalar que dicho delito perturba de manera importante la paz territorial en el referido municipio. Recordemos, ¿no? No, no se usa primera persona, es como se recuerda, los municipios tienen a su cargo la gestión territorial de la circunscripción, por lo cual se trata de un problema álgido que deben atender. Profesor, ¿usted ha copiado lo que dice el autor? Falso, no lo he copiado en absoluto. He leído el texto, obviamente, para efectos de hacer este ejercicio, este ejemplo, no lo he leído a su integridad, debería haber leído más. Pero de lo que he leído, he podido extraer esta idea que yo creo que es más o menos el eje de lo que este señor Moreno ha redactado. Y con eso estoy construyendo una cita, ¿no? Forma parte de mi marco teórico. El, esta parte de acá se va a quedar ahí y yo voy a tener que ir creando, ¿no? En mi documento una parte que diga referencias y lo voy ordenando alfabéticamente, ¿no? El Internet te va a dar mucho de artículos indexados, pero no debería ser el total. Lo que deberíamos buscar es también llevar a cabo una revisión en bibliotecas, de modo que podamos añadir libros. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el marco teórico es fundamental, que lo que se requiere es acompañarte de los mejores autores, porque eso te da un respaldo de conocimiento y de seguridad en torno a los temas que investigas. Si estamos hablando de penal, deberíamos citar a una Kazaki, deberíamos situar a un Peña Cabrera, de repente a un Villavicencio, a un Povis, ¿no? Cada uno va viendo los autores que considera más importantes y los reviste. Y no necesariamente eso lo vas a encontrar en revistas indexadas. En revistas indexadas encontrarás problemática muy especial, pero los grandes conceptos requieren buscarse en bibliotecas físicas. Lo que he dicho sea de paso, además, te va a ayudar mucho con el tema de la similitud, ¿no? Porque mientras los artículos indexados pululan en la web, los libros no tanto, ¿no? Y eventualmente, igual hay que hacer un parafraseo adecuado, hay que respetar los derechos de autor, por supuesto. Solamente te doy un consejo de índole práctico. Es importante también en el marco teórico, pues como comprenderán, es un elemento clave en la tesis, ¿no? Es importante, mira, acá se había quedado la cita de hace un momento, es importante que al momento de hacer el marco teórico, nosotros tengamos la posibilidad de construir las dos categorías. Entonces, por ejemplo, si la investigación que acabamos de ver fuese una tesis y fuese el delito de extorsión y su impacto en el concepto era paz territorial. Entonces, yo debería construir como mi marco teórico dos importantes desarrollos. Acá vendría una parte de mi texto donde diga marco teórico y habría, en primer lugar, como punto uno, el delito de extorsión, ¿no? En el municipio de Quibdó. Y como segundo punto, la paz territorial y su afectación, ¿no? A consecuencia de delitos extorsivos. Por cada uno
de esos dos ítems, yo debería construir un pequeño ensayo. Acompañado, yo les diría aproximadamente como mínimo de 15 referencias cada uno. O sea, si quieres hacerlo bien, acá tendrías que hacer 15 referencias de cada uno. Entonces, de esa forma tú estás llevando a cabo un buen marco teórico como base. Podría ser mucho más, pero yo diría que con eso tienes una base importante. Recuerda que no es tan importante el año, lo que importa es que la fuente sea sólida, ¿no? Y que tengamos no solamente artículos indexados, sino también libros, ¿ya? Hay muchas más cosas que podemos indicar en torno al marco teórico, pero lo que podría indicar por ahora es que al momento de hacer las citas, de consignar la información, trates de hacerlo con una lógica que permita hacer como un pequeño ensayo. Por ejemplo, yo tendría que, si voy a desarrollar el primer tema, tendría que en primer lugar definir el delito de extorsión y luego tendría que ver el impacto del delito de extorsión en la población o la gestión municipal para mitigar delito de extorsión. A sabiendas que no es su rol, porque normalmente es del Ministerio Público, pero buscar un poco desarrollar mi punto en torno al tema que estoy planteando. Yo me estoy guiando un poquito por la estructura del texto que acabamos de revisar como si fuera una tesis, ¿no? Igual tendrías que hacer en el punto 2. Primero trabajo qué es paz territorial y luego cómo se afecta a consecuencia de delitos en general y luego de delitos en especial. Hay que buscar una lógica, una coherencia, usar muy bien los correctores. En primer lugar, el autor Periquito señala esto, ¿no? En relación a ello, el autor tal señala esto. Y luego ideas propias. Es preciso indicar que tal, 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 y vas dándole forma, como si fueran dos pequeños ensayos en torno al tema que estás investigando. Muy bien, hemos culminado entonces con lo que es el marco teórico. El- Seguiremos con otros temas más adelante. Buenas noches.